Nada, bienvenidos a las clases online. Espero que algunos aprovechéis para ver si os gusta esta modalidad, que muchos me habíais preguntado, y vamos a hacer lo posible para intentar temporizar las clases y que no se os agobien y se os junte todo para el final. Voy a intentar condensar el vídeo lo máximo posible, vamos a dar una serie de apartados y el resto de información os la daré por email, porque no quiero hacer un vídeo muy largo para que no os aburráis, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, vamos a empezar el tema 5 y la información con respecto a ejercicios y a temporalización y demás, os lo pasaré vía mail, ¿vale? Vale, pues unidad 5, entrenamiento en habilidades sociolaborales. Entonces, vemos y empezamos por el apartado 5.1, las habilidades sociolaborales. ¿A qué se refiere esto? Pues a que la mayoría de colectivos que hemos estudiado, que sabéis que tienen difícil inserción sociolaboral, normalmente o muchas veces carecen de habilidades necesarias para acceder a ese trabajo. Entonces, vamos a ver cuál es la definición de las habilidades sociolaborales. La definición es el conjunto de conocimientos, ¿vale? Actitudes, recordad, experiencia y hábitos que sean necesarios para acceder a un determinado trabajo o empleo y, súper importante, mantenerlo, ¿vale? Es decir, una vez que me hayan contratado, pues ser puntual, ser resolutivo, hacer mi tarea, ese tipo de cosas que nos hacen mantener el trabajo. Entonces, hay muchísimas habilidades sociolaborales de las que podíamos hablar, pero en este caso la editorial ha optado por centrarse en 4 tipos. La autonomía personal, de la cual ya habréis estudiado, que va a ser el apartado 5.2, las habilidades sociales, que será el apartado 5.3, y las habilidades laborales, que será el 5.4, y el punto 5.5, que será la búsqueda activa de empleo, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a centrarnos en las primeras, en las habilidades de autonomía personal, ¿vale? Pero antes de ello vamos a hablar del apartado 5.1.2, que habla del entrenamiento de las habilidades sociolaborales en general, ¿vale? De todas las que vamos a ver. Entonces, normalmente este entrenamiento es muy similar al entrenamiento de otras habilidades de autonomía personal, que habréis visto probablemente en otros módulos. Constan de 4 fases. Entonces, preparación. La preparación es la predisposición o la motivación que debe tener un usuario o usuaria para entrenar esas habilidades. Esta preparación tenemos que tenerla en cuenta desde el inicio, es decir, desde la primera entrevista y toma de contacto que tengamos con el usuario o usuaria. Y en este sentido podemos hacer un contrato de compromiso del cual ya hemos hablado en clase para poder motivar al usuario o usuaria y que nos lo dejen por escrito. La segunda fase sería el aprendizaje, es decir, la adquisición de los conocimientos, en qué consisten esas conductas y sobre todo la ejecución de las conductas. Os he puesto talleres entre comillas, porque, entre comillas, no, perdón, entre paréntesis, porque en los talleres y implantando talleres o dinámicas o charlas es donde nuestros usuarios y usuarias aprenderán esas habilidades. La automatización se refiere a la autonomía de los usuarios y usuarias a la hora de adquirir esas habilidades. La autonomía es de hacer solos una determinada tarea. Y finalmente, la consolidación, transformar una conducta en hábito. Os recuerdo más o menos lo que significaba conducta y lo que significa hábito, extrapolándolo a un ejemplo de infantil, ¿vale? Por ejemplo, una conducta que necesitamos en los niños y las niñas es, por ejemplo, que hagan pipí en el váter, ¿vale? Que dejen el pañal y hagan pipí en el váter. Esa es la conducta que nosotros queremos que hagan los niños y las niñas. Se transformará en un hábito cuando lo hagan paulatinamente y lo hagan todos los días, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, una conducta es el ser puntual o levantarme a las 8 de la mañana todos los días. Una conducta la puedo hacer un lunes porque tengo clase a las 9 y me levantaré a las 8. Se transformará en un hábito cuando yo todos los días consiga levantarme a las 8, ¿vale? Después hay técnicas de modificación de conductas. En este sentido, os he puesto ahí un, un contrato por contingencias o una economía de fichas que se llama,
que es cómo hacer cambios o modificaciones de conductas para los más pequeñitos, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, tenéis aquí terminar toda la verdura del plato, ¿vale? Y entonces esto es súper sencillo para niños, donde les dicen de poner caritas contentas o tristes según haya realizado esta tarea los lunes, los martes, bueno, los días de la semana. Este tipo de economía de fichas o contrato por contingencias también se utilizan adultos, es decir, para eliminar o fortalecer determinadas conductas hay determinadas formas de hacerlo. Por ejemplo, premiando, ¿vale? Entonces, ¿cómo se premia a una persona adulta? En un niño lo tenemos claro, pero en una persona adulta, ¿cómo se puede premiar? Pues, por ejemplo, alabándole, diciendo, lo estás haciendo fenomenal y sigue así. Entonces, esa persona se motivará y continuará realizando esa conducta. ¿Cómo podemos reducir determinadas conductas en adultos? Pues lo mismo, o indicándoselo, o bien retirando atención, o en determinados, o sea, de muchas determinadas formas. Si tenéis más interés en modificación de conductas y en las formas de hacerlo, normalmente eso es del ámbito de la psicología. Seguro que Mariel os explicará mucho más que yo. Y en internet podéis encontrar muchísimas formas de cómo se puede hacer, ¿vale? Pero bueno, que también tenemos que conocer un poco cómo tenemos que reforzar conductas en nuestros usuarios y usuarias. Vale, fijaos, el 5.2, entrenamiento de habilidades de autonomía personal. Vuelvo a la primera diapositiva y fijaos que vamos a hablar de las primeras de las habilidades que nos propone el libro de texto, autonomía personal, ¿vale? Hasta aquí veremos hoy y luego ya en los siguientes vídeos veremos las otras 3 que nos quedan, ¿de acuerdo? Vale, pues ¿cómo definimos este tipo de habilidades de autonomía personal? Pues es la capacidad de la persona para funcionar autónomamente en todas las esferas de su vida, ¿vale? Esto ya lo habréis visto en otros módulos. Dentro de esta habilidad de autonomía personal vamos a destacar 4. He puesto aquí 5, pero en verdad son 4, disculpad, mira, lo cambio, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues la primera, el conocimiento del entorno y la comunidad. La segunda, el autogobierno y la dirección. La tercera, motivación hacia el aprendizaje y hacia el empleo. Y cuarta, organización y gestión del tiempo. Vamos a ver por encima cada una de ellas, ¿vale? En primer lugar, en el 5.2.1 nos habla del conocimiento del entorno y de la comunidad. ¿De qué se trata esto? Pues se trata, en primer lugar, de la identificación de los servicios sociales o de salud o qué tipos de servicios tienen accesibles los usuarios o usuarias. Saber que, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, inmigrantes o migrantes que vienen de fuera, pues este tipo de servicios no los conocen. Entonces, es necesario para poder encontrar un trabajo y forma parte de este tipo de habilidades. Entonces, os he puesto aquí, como yo he estudiado de forma muy visual, pienso que todo el mundo es igual que yo, entonces os he puesto una foto de un centro de salud porque es cierto que muchas veces no sabes cómo funcionan o cómo tienes que pedir hora o cómo, que es un volante, por ejemplo, que tienes que darte un volante para el especialista o tienes que ver la SIP, ese tipo de terminología que nosotros lo tenemos súper claro, pues hay gente que viene de fuera y no sabe lo que es una SIP o lo que es un volante o lo que es un centro de especialidades o un centro de atención primaria, que es lo que llamamos ambulatorios, este tipo de cosas. Y otro tipo de conocimiento necesario sería el uso de los medios de transporte. Como sabéis que me encanta contaros anécdotas, en cuanto a los usos de transporte, yo recuerdo cuando yo tenía 17 años que me fui un mes a vivir a Sheffield, en Inglaterra, y nos decían, hasta la fecha no se nos ha perdido ningún alumno y nos han aparecido todos, sabéis ir del colegio a casa y de casa al colegio. Yo decía, madre mía, pero si no entiendo nada de estos autobuses, cómo funcionan. Bueno, pues al final te buscas las castañas del fuego y lo aprendes. Pero pensad que hay mucha gente que a lo mejor no sabe cómo manejarse a la hora de ir de un lado para otro en Valencia y cómo usar los medios de transporte. Entonces, yo entiendo que más que explicar, para ir a Misericordia tienes que coger el metro y tienes que bajar tal, más que eso, nos interesa que aprendan a utilizar herramientas que les gestionen sus necesidades. En este caso os he puesto por eso la foto de Google Maps, porque yo entiendo que es mucho mejor que les enseñes a utilizar una herramienta como Google Maps y que sabes que ahí te dice cómo ir en metro, en coche, andando, etcétera,
que decirles realmente qué autobús tienen que coger para ir a un determinado sitio, ¿vale? No es lo mismo el otro caso, ¿vale? Lo de los servicios sociales, pues quizá sí que requiera una explicación o qué páginas web pueden consultar, por ejemplo, o a qué organismos tienen que ir en determinados casos, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí un paréntesis para acordarme de un ejemplo que vi cuando era profesora de FOL en uno de los institutos donde nos compartieron cómo trabajaban. Hicieron un aprendizaje por proyectos, que supongo que sabéis lo que es realizar una serie de tareas que son evaluables y en este caso los alumnos y alumnas lo que tenían que hacer era seguir una serie de pautas y, por ejemplo, conseguir un tríptico del SERVEF, actual Labora. Entonces tenían que ir y iban con el móvil, con el Google Maps y con una serie de pruebas que les habían puesto los profesores y recorrían un montón de organismos oficiales relacionados con la búsqueda del empleo y así conocían de primera mano dónde estaban los edificios y cómo sacar determinada documentación. Entonces me parece un proyecto súper interesante y me he acordado y lo he puesto aquí para que lo asociéis y así os sea más fácil, pues eso, a la hora de memorizar, ¿vale? Bueno, seguimos. La segunda habilidad dentro de la autonomía personal es el autogobierno y la autodirección, ¿vale? Entonces, en este caso, se trata de que le enseñemos a nuestros usuarios a realizar elecciones personales, ¿vale? Pues, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ayuda tengo que pedir? ¿Vale? Es difícil a veces y nosotros mismos y nosotras mismas no sabemos si tenemos que estudiar esto, qué vamos a hacer el año que viene, tengo que empezar a estudiar un idioma, que empiezo por valenciano, es muy difícil tomar un tipo de decisión así. Y más personas que vienen a lo mejor sin habilidades y sin conocer el sistema, pues tenemos que ayudarles. En las páginas 166 y 168 del libro de texto encontráis 3 talleres que pueden ayudar a que los usuarios y usuarias sepan cómo tomar un tipo de decisión, ¿vale? Pues son talleres sobre todo de autoconocimiento. También, aparte de los que tenéis en el libro y que os insto a que os leáis para que lo entendáis un poco, también, por ejemplo, tenemos el DAFO, que lo hemos visto en clase, ¿vale? Debilidades, fortalezas, fortalezas, uy, se me han ido, pero bueno, sabéis lo que es el DAFO, ¿vale? Pues el hacer oportunidades y debilidades, perdón. Vale, pues entonces hacer DAFOs a la hora de tomar decisiones o autoconocerse a uno mismo. Yo también os pasé una serie de verbos de acción y una serie de adjetivos para que cada uno se conozca y sepa pues un poco por dónde va encaminado, ¿vale? Entonces, lo dicho, autogobierno y autodirección de las decisiones de nuestros usuarios y usuarias. Tenemos que ayudarles a saber cuál es la mejor opción para ellos y nunca tampoco decidir por ellos, ¿vale? Seguimos. La tercera habilidad sería la motivación hacia el aprendizaje y hacia el empleo, ¿vale? Aquí hablamos de a nivel individual y a nivel grupal. A nivel individual, cuando tengamos entrevistas con nuestros usuarios y nuestras usuarias, pues tendremos que decirles, eh, transmitirles motivación por nuestra parte, que muchas veces no es ni siquiera en las palabras, sino muchas veces en la actitud o en los gestos, ¿vale? Y a nivel de grupo, pues dinámicas y actividades. Pues lo que hemos estado haciendo en clase con algunos de vosotros y vosotras que habéis hecho dinámicas de motivación y tenéis muchísimas, ¿vale? Por internet podéis encontrar un montón y también imaginación al poder, ¿vale? En la página 169 tenéis un ejemplo de una fábula que se llama La vaca, que la contaría aquí, pero os insto que la leáis, ¿vale? Así no se me hace el vídeo tan largo y también lo leéis y os supongo que os resultará interesante. Es muy famosilla en el mundillo, ¿vale? Y finalmente, el cuarto ítem es la organización y gestión del tiempo, ¿vale? Es fundamental la organización del tiempo en toda nuestra vida en general, pero sobre todo cuando estamos buscando trabajo es muy importante decir, vale, pues voy a organizarme el día así, pues voy a mirar las ofertas de empleo o voy a utilizar la mañana para arreglarme el currículum y me pongo tiempos límites para hacer las tareas que necesito hacer, ¿vale? Entonces, supongo y espero que toda la gente de clase lo tenga súper claro la organización del tiempo. Entonces, vosotros y vosotras tendréis que ayudar a los usuarios y usuarias a gestionarse su tiempo. Obviamente tenemos los horarios que nos ayudan, las agendas que nos pueden ayudar y
Y también tenemos que tener en cuenta que muchas de las personas que acudirán a nosotros tienen que compaginar otras obligaciones, como puede ser el cuidado de la familia o el trabajo, a lo mejor mientras estudian. Entonces tenemos que ser conscientes de quién tenemos delante y cómo podemos ayudarle. Entonces, la gestión del tiempo, muy importante, y os he puesto una foto del bullet journal, ¿vale? Bullet es bala, recordad en inglés, journal es como agenda, ¿vale? O diario. Entonces, el bullet journal es una forma diferente de organizarse el tiempo, donde están las famosillas libretas estas que ya podéis encontrar en muchas tiendas, que solo tienen puntitos, no tienen rayas ni cuadrados, son solo puntitos. Entonces, en este tipo de libretas, en este tipo de agendas, lo que se hace es hacer una tipografía, pues un punto, una bala, un guión, dependiendo de las tareas. Si las tenemos a mitad, si las tenemos por empezar, si las tenemos acabadas. Y entonces lo que se va haciendo es pasar de semana en semana aquellas tareas que no tenemos finalizadas y también se ponen por orden de importancia, si algo tiene vencimiento, si algo no tiene vencimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, en YouTube tenéis miles de tutoriales para hacer bullet journals y, y me parece muy interesante por lo menos saber de qué va. Hay gente que le funciona y hay gente que no le funciona. Yo prefiero una agenda tradicional de toda la vida y yo sé cuándo me vencen los plazos y cuándo tengo que acabar una cosa y si la puedo adelantar la adelanto y si no, pues no la adelanto. Pero bueno, ahí cada uno os recomiendo que le echéis un vistazo y lo veáis. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí el punto 5.2, entrenamiento de habilidades de autonomía personal. En los próximos días, recordad, veremos los otros puntos, ¿vale? El próximo vídeo será sobre las habilidades sociales, el otro vídeo será sobre las habilidades laborales y el último vídeo será sobre la búsqueda activa de empleo, ¿de acuerdo? Espero que no se os haya hecho muy pesado este vídeo y os dejo toda la demás información en el email y las anotaciones que os voy a enviar, ¿de acuerdo? Bueno chicos, un beso y mucho ánimo.